El último grupo, dones de poder, sanidad divina, milagros y el don de fe. Ya vamos a entrarle en detalle a cada una de esas dones que son tan importantes. Y como dice la palabra de Dios, los dones están en la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? El cuerpo. Están ahí. Y nos dan a nosotros una idea de lo importante de la unidad. Ahora vamos a ver según estudiamos por qué yo digo eso. ¿Por qué yo digo eso? Porque por la falta de unidad, por eso están cojas tantas iglesias y tantas denominaciones. Porque los dones están en la iglesia, pero la iglesia es el cuerpo. Y si hay separación, pueden estar ciertos dones en una iglesia que no estén en otra. Y al no haber unidad, la bendición de aquella que es para esta no se puede manifestar. Porque fíjense que Él da como Él quiere y reparte como Él quiere. Y son 9, y los 9 están en el cuerpo. Los 9 son necesarios. Sea bendito el nombre de Dios. Y empezamos con el primer grupo. Dones de hablar. Y lo primero que habla ahí es de las lenguas. Hay evangélicos, mire, que si usted le llega a nombrar ese nombre de lengua, se le salen los ojos casi de la cara. Hace una mueca que parece que le han dado un golpe. Pero está en la Biblia. Y es uno de los dones del Espíritu Santo. Y también es una señal que seguirá a los creyentes. Hay dos aspectos en el asunto que vamos a tocar los dos. Vienen como señal y vienen como don del Espíritu Santo. Ahora, cuando es don del Espíritu, yo leí ahí claro que dice género de lengua. Es decir, que hay un lenguaje muy completo y muy variado cuando es el don. Cuando es una señal, puede que no haya una variedad tan grande, sino una manifestación un poco más leve para confirmar que usted es un creyente y darle un testimonio a los inconversos. Pero vamos a considerar más bien el don del Espíritu Santo. Yo he oído a personas decir, ese es un don pequeñito. Mire, eso es una mentira del diablo. ¿Cómo puedo decir yo que una cosa que Dios da es pequeñito? Eso es lo menos que es pequeñito. Vamos a probarlo con la Biblia. 1 Corintios, capítulo 14. Dice, porque el que habla en lengua, habla a los hombres. No habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie lo entiende, porque habla en espíritu misterio. Ese es el primer punto. El que habla en lengua, habla con Dios. ¿Será pequeño eso entonces? Mire, hermano, yo quisiera estar hablando con Dios estos minutos. ¿Cómo puedo decir que ese es un don pequeñito? Si cuando hablo en lengua yo hablo con Dios por medio del Espíritu. Y en un lenguaje que a lo mejor yo no lo entiendo, pero Dios lo entiende. ¿Y quién me está dando ese lenguaje? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabe mejor que mi cerebro carnal lo que yo debo hablar con Dios. Es decir, que me conviene hablar en lengua para poder hablar con mi Dios por medio del Espíritu. Sea glorificado el Señor. Quiere decir, hermano, que cuando venga la bendición del Espíritu Santo sobre usted, y usted sienta el impulso de hablar en lengua y empieza a hablarla, con su mente natural, entienda y piénselo, que está hablando con Dios. Y ahí mismo en su propia mente natural, según habla esa lengua, grítele al Señor, dame más lenguaje, dame más lengua, dame más variedad, dame más profundidad en eso para hablar más contigo. Alabado sea Dios. Sea bendito el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Y añade la Biblia, y el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. El que profetiza, eso lo vemos luego, edifica la iglesia. Así que fíjense, ¿cómo podrá ser pequeño algo que cuando se manifiesta en usted, usted está hablando con Dios y edificándose usted mismo? ¿Cómo entendemos eso? Bueno, cuando usted está hablando en lengua, usted lo que está es orando a Dios en lengua. Usted está como si fuera en español, pero en otro lenguaje, diciéndole a Dios sobre sus necesidades, sobre sus problemas, sobre lo que usted necesita. Pero como es por el Espíritu,
es algo que verdaderamente es importante, es necesario, decisivo, porque en la carne pedimos cosas a veces que no ni convienen. Pero cuando usted está hablando en lengua, está hablando lo que el Espíritu le da, y ese sí sabe lo que conviene. Y usted está ahí hablando con autoridad, con profundidad, con precisión matemáticamente profunda, lo que usted necesita. Por lo tanto, se edifica usted mismo, porque Dios le va a dar lo que usted necesita. Por eso usted procura hablar en lengua, hermano, y procure los periodos de oración. Parte de su periodo de oración, clamar a Dios y alabar y gemir para que sea manifestación de lengua. La Biblia lo enseña. Y vamos a ver que el apóstol Pablo lo doctrina y lo prescribe y lo exhorta así, que hay verificado el nombre de Dios. Y si usted no habla en lengua, le pida a Dios que le manifieste el don de lengua. Porque si a hablar en lengua hablamos con Dios y nos edificamos nosotros mismos, no digamos que son dos chiquitos. Pidamos eso primero que nada. Porque si usted se edifica a sí mismo hablando en lengua, al usted orar en lengua por hora, usted va a conseguir quizás entonces el don de milagros y el don de fe y otros dones de poder y de profundidad que necesitamos y que deseamos. Pero el que dice que es el don más chiquito es el que va a ser posible que usted consiga lo que usted cree más grande. Porque es el que le va a comunicar a usted con Dios en una oración por el Espíritu. Porque hay gente que orando con su entendimiento pide cosas, hermano, que si Dios se la diera, se hundían espiritualmente. Y gracias a Dios, que Dios es tan bueno que no se la da. Cuando usted ore con su entendimiento, hermano, Señor esto, Señor aquello, no falle nunca en terminar su oración diciendo, pero haz tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Eso está en el patrón de oración del Padre nuestro, lo dejó el Señor. Porque aún Cristo en el Semaní dijo, Padre, apártame de esta copa. Claro, porque si la puede lo que pide es lo que usted necesita. Lo que está hablando con Dios es lo que le va a edificar. Lo que está hablando con el Señor es lo que le va a dar crecimiento. Lo que está hablando con Dios es lo que va a hacer posible que Dios queme en usted lo que no sirve. Por eso, hermano, es tan importante que todo hermano ore y clame y llore y gima y ayune para que Dios le dé el don de género de lenguas, para que usted pueda hablar con Dios con la mayor abundancia posible. Y el que tiene lenguas, ore continuamente, auméntame la variedad de lenguas, auméntame el género de lenguas, añádeme más lenguaje. No sea puro si se lo da en chino o en japonés, o en un idioma de cualquier tribu, no se preocupe por eso. Que Dios entiende cualquier lenguaje, lo importante es que sea por el Espíritu para que hable con Dios en abundancia. Y hay gente que hoy en día no creen en el asunto de las lenguas y tratan de desvirtuar esto y tratan de avergonzarlo y cuantas cosas. Pero mire, en la campaña en Caracas, yo predicaba una de las noches y en una parte del mensaje sentí el poder de Dios y hablé en lengua. Y seguí predicando. Pero cuando hablé en lengua, salió un indio que estaba arriba en la gradería y le dijo a los que estaban al lado, mira, yo no sabía que el hermano Gilla hablaba el lenguaje de la tribu mía de allá de los montes de Venezuela. ¡Alabado sea Dios! ¿Cómo fue eso? Bueno, el Espíritu es el que da. Lo menos que yo sabía es que había hablado el lenguaje de indios, qué sé yo de dónde.
Y Dios fue tan sabio, él sí es sabio, que me dio el lenguaje de indios de allí de Venezuela y que hubiese un indio allí para que él diera testimonio. Y sí que esas lenguas que usted habla son lenguas que en algún lugar en esta tierra alguien las entiende. También Dios le puede dar a usted lengua de ángeles y no la entiende nadie aquí abajo, pero la entiende los ángeles. Y si la entiende los ángeles, la entiende el ángel de Jehová. ¡Alabado sea Dios! Lo importante es que usted clame y pida el don de lengua, porque es para edificarse usted mismo y hablar con Dios. Dice que el que se atreve a decir nada que es pequeño, dígalo usted si quiere. Pero hermano, eso es tan grande, que no hay palabra para enfatizarlo. Y la Biblia dice, pedid y se os dará. Y en mi caso, Dios me llenó a mí del Espíritu Santo una noche, que echaba fuego por los poros. Y parecía que corrientes de 220 voltios corrían por todo mi cuerpo. Fue la noche que Dios me cogió esta mano y me levantó y me habló el mensaje que iba a predicar. Con voz audible me dijo, profecía, profecía, ese es el mensaje. Pero esa noche me bautizó y el poder entró por los brazos como corriente y me llenó y me sacudió. Parecía que la cama se iba a caer. Mi esposa acababa de convertir hacia los 3 días. Mira, el catolicismo por poco se muere del miedo que le dio. Y del estómago mío el Espíritu alababa a Dios y gritaba, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Despertó a todo el mundo en el vecindario. Y como yo, el maestro de escuela de química y biología, me hubiera atrevido a las 9 de la mañana a ponerme a gritar a toda boca, aleluya y gloria a Dios, y despertar a la gente. Yo no me hubiera atrevido, pero el Espíritu se atrevió. Y yo no lo hago en la carne por nada, porque yo no soy prudente y no despertar a los vecinos ahora. Pero el Señor quiso ser imprudente y Él hace como Él quiere. Y despertó a todo el mundo, pero nadie se escandalizó. Fíjense como cuando Dios lo hace no se escandaliza a nadie. ¿Por qué no se escandalizaron? Porque los vecinos decían, no era Él, era una voz diferente a la que salía. Y estaban asustados. Y mis papás, que no se habían convertido, que irían al frente, se asomaron por la ventana, y dijeron, no vamos por nada allá, esa voz no es la de Él, otro es el que está diciendo aleluya y gloria a Dios en esa casa. Sin embargo, hermano, yo no hablé una lengua esa noche, y estaba tan lleno del Espíritu el otro día, que de que decía gloria a Dios, mírale como corriente que parecía que me iba a quemar por dentro, y era un fuego que las manos me echaban candela. Ahora, ¿qué yo hice? Señor, yo quiero las lenguas. Tú me tienes que dar las lenguas, porque yo estaba leyendo esto y yo sabía que el que habla en lengua habla con Dios y se edifica a sí mismo. Y yo sentía fuego y sentía el Espíritu. Tenía el Espíritu Santo y fuego que dijo Juan que Cristo vino a traer. Pero hay un don de lengua que yo lo quería. Y hay una señal de lengua que sigue a los creyentes que yo la quería. Y yo le estaba pidiendo la señal al Señor. Yo le estaba diciendo, dame el don, dame un género de lengua para hablar contigo por hora. Y le dije, si tú me das la lengua, te prometo arrodillarme en las noches y hablar en lengua por horas contigo. Hermano, no me lo dio en 2 días ni en 3. Pero mi falta de entendimiento impidió que yo me aprovechara de la lengua antes de lo que me aproveché. Y oigan los hermanos, todo bien. Mire, cuando yo le pedí eso a Dios, aunque no lo manifestó seguido, pasaron algunos días y de pronto una noche yo estaba en un sueño hablando en lenguas. Ten cuidado, hermano, que hay sueños que no son de Dios, pero hay sueños que son de Dios. No haga como yo he ido, que yo he ido hasta ministros del Evangelio diciendo, yo no creo en sueños. Hermano, usted no cree en sueños de arroz con habichuela, ni cree en sueños del diablo tampoco. Pero el sueño del Señor crea. Mi alma te alaba, Jehová. Y en ese sueño esa noche yo hablé en lengua. Y cuando me desperté, sabía la lengua, mire, como tan claro como se habla en español que estoy hablando ahora. Ya Dios me había dado las lenguas. ¿Cómo me las dio? En un sueño. No es como te antoje a ti, como Él quiere. Hay diversidad de manifestaciones, diversidad de operaciones. Según en una ocasión cogió tierra y escupió y le puso en los ojos a uno y lo sanó. A mí me la dio en un sueño y yo no me atreví a hablarla. ¿Quién me la dio? El Espíritu. ¿Y por qué no las hablaba? Por falta de entendimiento de parte mía.
Cuando sentía la bendición del Espíritu, sentía el impulso de hablarlas y me las callaba. Yo quería que el Espíritu las hablara a él. Pero ahí dice que en Pentecostés Pedro habló conforme el Espíritu le daba que hablar. El que habló fue Pedro. ¿Quién se lo daba? El Espíritu. ¿Quién me dio la lengua a mí? El Espíritu me dio en ese sueño. Y yo sabía que era de Dios. Y yo la sabía. La sabía. Y cuando veía la bendición del Espíritu, sentía el impulso a hablarla, no me atrevía. Ahí yo fallé, yo. Falló el hombre, Dios no falló, Dios me lo había dado ya. Por eso cuando usted siente la bendición del Espíritu, esté muy atento, que si usted siente hablar algo raro, mire, háblelo, aunque parezca el patuá de allá del Pakistán. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! Y en muchas ocasiones, por la experiencia que yo tuve, cuando yo estoy ministrando bautismo del Espíritu Santo, y veo que alguien está recibiendo el Espíritu, porque lo veo, como lo vio Pedro en el caso de los gentiles, que veo que la alabanza es en el Espíritu, y veo que el Espíritu lo sacude y lo hace temblar de arriba abajo, y siento, por el discernimiento que Dios me da, de que está recibiendo el Espíritu, seguido yo le hablo y le digo, lo que sienta hablar, háblelo, aunque parezca raro, háblelo, porque sé que hay gente que no le da las lenguas ahí mismo y no las habla, que están en la confusión que estaba yo en aquella época, que yo quería que el Espíritu viniera y Él cogiera Él mismo y empezara a hablar por mi boca. Y Él me las da, yo soy el que tengo que hablarla, yo soy el vaso. Si te da profecía ahora, ¿quién la va a hablar? Tú la vas a hablar. Y si no la quieres hablar, no la hablas. Porque tú eres el vaso y el vaso sujeta al Espíritu. El Espíritu se sujeta al vaso. Mi alma te alaba. Alabemos a Dios, hermano. Mi alma te alaba. Gloria sea Dios. Quiero decir, hermano, que ese es uno de los puntos fundamentales que tenemos que entender. Y no venga nadie con el temor de los evangélicos carnales. ¡Ay, si me coge un espíritu de error! Mi papá a sus hijos no le da una piedra ni una serpiente. Porque mi papá es un Dios de amor y misericordia. ¿Y cómo no le va a dar el Espíritu Santo a usted si usted se lo pidiere? Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, si usted es un hipócrita y un mentiroso como Ananías y Zafira, no lo va a coger un diablo, no, lo va a coger una legión de demonios. Pero si usted es alguien que está humillado, llorando delante de Dios, ¡ay, papá, las lenguas, papá! ¿Qué le va a dar Dios? Le dará las lenguas del Espíritu, va a permitir que un diablo mentiroso lo vaya a coger. Reprenda al diablo mentiroso que pone miedo en la gente. Sea bendito el nombre de Dios. La voluntad de Dios, hermano, es darnos las lenguas porque Dios quiere que sus hijos hablen con Él. Y aunque usted pueda hablar con su entendimiento, porque su entendimiento usted lo tiene, es muy importante que hablemos en el Espíritu, hablemos en lengua, porque nos edificamos. Y Dios quiere edificarnos. Entre más se edifica, más fruto usted va a dar. Sea glorificado el Señor. Cuando usted tiene las lenguas, mire, hermano, úselas. Úselas. En el escuadrón que trabaja conmigo en Puerto Rico, hay veces que empezamos todos a hablar unánime. Y el Espíritu de pronto me dice, mi siervo, todos en lengua. Y yo vengo y lo grito a toda boca. Hermano, a orar y a alabar todo el mundo para que se manifieste la lengua en todo. Todo el mundo habla en lengua. El que me oye sabe que no va a pasar la carne y se va a hablar cualquier lengua. No, empieza a alabar y a orar y a gemir. Y cuando siente el impulso, empieza a hablar en lengua. Y sigue en lengua, y sigue en lengua. Y después te das cuenta que el escuadrón completo, todo está hablando en lengua. Todo el mundo en lengua, todo el mundo en lengua, y todo el mundo en lengua. Y a veces que estamos 5 o 10 minutos o más, todo el mundo, hermano, los cielos se abren. Porque es el Espíritu Santo a través de nosotros hablando con papá. ¡Alabado sea Dios! Es una actividad maravillosa para las congregaciones. Y mientras nosotros lo hacemos así, ha sucedido lo que yo esperaba que sucediera. Que algunos de los hermanitos del escuadrón que no hablaban en lengua, después salían hablando un género de lengua ahí mismo en la actividad. Me mostraba el Espíritu que todo el mundo estaba hablando en lengua, pero el Espíritu estaba intercediendo para que él recibiera las lenguas. Y aquel le recibiera, y aquella nena las recibiera. Porque Dios quiere que hablemos con él en lengua y nos edifiquemos. Sea glorificado el nombre de Dios. Mi alma te alaba. Aquí viene un punto ahora muy importante. Y dice,
y el que hable en lenguas, ruegue interpretar, para que la iglesia también pueda ser edificada. Y ha glorificado el nombre de Dios. Ya no vamos a entrar en esos detalles ahora, pero lo tenemos en mente para la acción ratista. Eso está ahí en el verso número 5. Deseo, dice Pablo, que puedan interpretar para que la iglesia reciba también edificación. ¿Usted tiene las lenguas? Pues haga lo que dice la Biblia, pídale a Dios, dame la interpretación. Dámela, y dámela, y pídala, y este pedir se lo dará. Y si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Y si lo que usted pide no llega, métase a ayunar y a levantar, porque puede ser que haya en usted algo que esté pidiendo. Y métase en ayuno a reclamarle a Dios lo que está pidiendo y a que Dios queme con fuego lo que esté pidiendo. Pero usted de su parte, de la batalla, insista con Dios, pida a Dios hasta que Dios le dé lo que usted está pidiendo. Ahora pida con propósitos cristianos, y pida con propósitos de humildad, y pida con propósitos de edificar a los demás, y con propósitos de bendición. Porque algunos reciben porque piden con propósitos de vanagloria. Ay, yo quiero tener el don porque el grande voy a ser yo en la iglesia si yo interpreto. Y se van a quedar bobos los hermanos. Te vas a quedar bobo tú que no vas a recibir nada. Pida con un solo propósito, para que Dios te glorifique, Señor, para que la iglesia se edifique, Señor. Y Dios lo hace, porque Dios lo más que está buscando son vasos a través de los cuales Él manifestarse para bien común. Ese es el punto, que todo es para bien común. Hermano, no pida para otra cosa, porque no vas a recibir nada. Pida para bien común, pida para edificar lo demás, pida para hacer una bendición para el pueblo. Y Dios le va a dar en sobreabundancia. Ya bendito el nombre de Jesucristo. Y pasamos arriba a el verso 13. Por lo cual el que habla en lengua ruega interpretar. Dice, si hago oración en lenguas, mi espíritu ora. Dice que el asunto es en el espíritu, pero mi mente queda sin fruto. Usted no entiende lo que está orando. La mente no sabe, pero usted está orando en el espíritu. ¿Qué haré entonces? Dice clarito, oraré con el espíritu, oraré también con la mente. Y dice, y cantaré en el espíritu, y cantaré con la mente. ¿Cuántos cantan en el espíritu? Voy a repetir la pregunta. ¿Cuántos cantan en otras lenguas? Ahí lo dice, que cantemos con entendimiento y cantemos en otras lenguas también. Es fácil. Usted tiene lenguas. Pues cuando canta el coro, sabe la tonada, cántela en lengua. Y según la canta en lengua, va a sentir que de pronto va a sentir la bendición especial del Señor. Hay gente que se cree que el Espíritu Santo va a venir a coger la lengua a usted y Él va a empezar a cantar por usted. Usted es el que va a cantar. Dios le dio la lengua, canta en lengua. Cuando sienta el impulso del Espíritu, la unción del Espíritu, para que lo haga de forma espiritual, sea glorificado el Señor. Ahora, hermano, cada vez que usted se arrodilla a orar, teniendo esta doctrina tan clara, usted dígale, Señor, úngeme para orar en lengua y con entendimiento. Cuando nosotros tenemos culto de oración allá en Camuy, arriba en la casa o en el lugar del salón donde tenemos los cultos, yo en muchas ocasiones no estoy de rodillas, estoy dando vueltas, orando, caminando alrededor del grupo. Y poniendo las manos a los hermanos. Y si ve a alguien medio dormido, le pongo las manos de un sacudión también. Se despierte por todos lados. Y ahí me voy moviendo. Y me voy moviendo y poniendo las manos sobre ellos, clamando por ellos, orando con ellos, concertándome con ellos y orando unánime, porque oramos unánime. Estamos orando todos por un tema. La campaña de Nueva York, por los milagros ahora, y todo el mundo está orando por milagros. Y yo voy moviendo, voy poniendo las manos sobre los hermanos, y me concerto con el Señor, y me concerto con este, y sigo ahí, todo el mundo está unido. Esto es una unidad, hermano. Cuando hay unidad hay victoria grande. Pero continuamente le voy diciendo también, ore con entendimiento, ore en lengua, hermano, con entendimiento, alabe a Dios. 3 combinaciones poderosas de la oración: la lengua, la alabanza y la oración con entendimiento. Y en cada periodo de oración, usted debe alabar con todo lo que tiene. Y debe orar con entendimiento, porque usted tiene una mente ahí que todavía la tiene. Pero debe orar en lengua si usted tiene las lenguas. Y si no la tiene, pídala con todo lo que usted tiene. Sea glorificado el nombre de Dios. Desde que Dios me la dio en aquel sueñito, que yo estuve 2 años sin hablarla. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Que por falta de doctrina, por falta de entendimiento, por falta de sabiduría, esté 2 años sin usar algo que Dios me lo dio.
Eso es una cosa increíble. Como a los 2 años, vino Dios a despertarme a mí a la realidad y a decirme, necio, ¿por qué no les hablas hace 2 años de nadie que hace todavía gimiendo y pidiendo y gritando ahí? Y cuando yo vi el entendimiento y empecé a sentir la bendición del Espíritu y empecé con temor a tartamudear aquellas lengüitas preciosas que Dios me había dado ya hace 2 años, noté que de pronto aquello se multiplicó y en vez de aquellas salieron otras y salieron otras y salieron otras y eran lenguas hasta por los oídos. ¡Alabado sea Dios! ¡Viva Malaca y Asa! ¡Aleluya! Mi alma te alaba. ¿Qué había pasado? Bueno, yo había pedido un género de lengua, Dios me lo había otorgado, Dios me dio el principio y como yo no usé el principio, no podía suceder nada. Ahora cuando yo empecé a usar lo poquito que Dios me había dado, empezó a manifestarse todo lo que yo había pedido hacía años. Después de eso, hermano, mire, hubo noches que yo me arrodillé en vigilia a las 10 de la noche y me paré de la rodilla a las 6 de la mañana y se había orado 3 o 4 horas en lengua y yo creo que era todo durante ese periodo. Así se levanta espiritualmente uno, hermano. Se levanta los ministerios, se levanta todo, haciendo lo que dice la Biblia, usando los instrumentos que Dios nos pone en nuestras manos en la Escritura. Y hay personas que tienen las lenguas y oran 2 horas y no usan las lenguas ni 1 minuto. Y hay pentecostales que hablan en lengua y no hablan ya ni en español casi. Hasta el español se les olvidó. De tan voto que están espiritualmente. Mi alma te alaba, Jehová. Tan como esos cuchillos que antes cortaban cualquier cosa. Mira, y ahora no cortan ni el tomate. Bendito el nombre de Jesucristo. Usted no puede permitir que eso se apague. Lo que Dios le da a usted, si usted no lo usa, hermano, la manifestación se apaga. Porque aplica en los dones del Espíritu Santo la ley del uso y la ley del desuso. Este brazo Dios me lo dio para usarlo. Si yo lo llego a meter dentro de un molde de eso que le ponen con fractura y lo saco a los 3 meses, mira, no puedo ni mover los dedos. Perdió su movimiento por la falta de uso. Tengo que pasar poquito a poco otra vez, con calma, y si empiezo muy fuerte lo puedo hasta lastimar. Y si Dios le da a usted algo del Espíritu y usted no lo usa, se embota, hermano. Hay multitud de personas que yo le doy la lengua, no la usan y están apagaditos. Mire ese hermano lo que yo le doy para usarlo. Tírese de rodillas y empieza a alabar a Dios hasta que siente el impulso de la lengua y empieza a hablarla y no pare de hablarla y sigue hablándola y sigue hablándola y sigue hablándola hasta que de pronto vengan nuevas y más y Dios le dé el género de lengua que es el don. Diversidad de lenguaje. A usted hablar con Dios en abundancia. Y ha glorificado el nombre de Dios. Usted de las lenguas no es cualquier cosa. Un siervo de Dios aquí en Estados Unidos que escribió el testimonio, yo lo leí. Y él estaba en Europa, en 7º lugar, y la mamá cayó gravemente enferma en Estados Unidos. Lo llamaron, le dijeron, tu madre está grave, creemos que tiene muy poco tiempo. Y él colgó el teléfono y se tiró de rodillas. Dijo, Señor, yo estoy aquí, ella está allá tan lejos, pero a la distancia no hay nada imposible, sánamela ya. Sáname, haz lo que tenga que hacer conmigo, no permita que me pare de aquí. Dame ahora lo que yo necesite espiritualmente, la fe que sea, pero sana a mi madre. Y dice que cayó el poder sobre él y empezó a hablar en lengua. Y siguió hablando en lengua, y siguió hablando en lengua, y siguió en lengua, y siguió en lengua. Y como la media hora, sin entender nada de lo que había hablado, sintió una paz sobrenatural que lo invadió. Se paró y dijo, gracias que mamita está sana ya. Al rato lo llamaron por teléfono y dijeron, muchachos, sucedió algo tremendo. Tu madre se levantó, está nueva. No tengas temor, está bien. Yo lo sabía. Mi alma te alaba. Intercesión en lengua le dio la victoria. Tan duro era el caso que el Espíritu Santo tuvo que interceder. Si intercede él, se muere la mujer. Por eso es tan importante este don. Porque en este don hablamos con Dios, nos edificamos nosotros mismos. Y al hablar con Dios, ¿qué hacemos? Estamos orando en lengua, orando en el Espíritu. Y Pablo lo dijo, ora con entendimiento, pero también ora en el Espíritu. Sea glorificado el nombre de Jesucristo. Seguimos en el verso 18. Mira lo que dice el apóstol Pablo para aquellos que hoy en día desprecian las lenguas. Dice, gracias doy a Dios
de que sé hablar en lenguas más que todos vosotros. Y no era que Pablo ostentaba ni tenía espíritu de vanagloria, Pablo era sincero y hablaba así como sentía las cosas, como era, la verdad. Pero le quiso enfatizar a ellos la importancia. Dijo, doy gloria a Dios que yo hablo más lengua que todos ustedes juntos. Le dijo a los corintios. Y decir que para él, parte de su ministerio era hablar en lengua continuamente. ¿Y cuándo lo hacía? Porque aquí vemos que Pablo dice, en la iglesia quiero más bien hablar con entendimiento para enseñar con mi inteligencia, que 10.000 palabras en lengua. Y sí que en la iglesia lo que hacía era enseñar, era un maestro de la palabra, aparte de su ministerio de apostolado. Y enseñaba, pero enseñaba como estoy haciendo yo ahora, con el entendimiento, con el español que te puede entender. Y él decía, en la iglesia yo hablo con entendimiento. Sin embargo, dijo, pero hablo más lengua que todos ustedes. ¿Y cuándo les hablaba entonces? De rodillas cuando estaba orando. Lo que enseñó aquí arriba, ora con entendimiento, ora en lengua, canta con entendimiento, canta en lengua. Hace algún tiempo, especialmente hace como 2 años, cuando yo salí del ayuno del Señor, el Señor me habló y me dijo, te voy a enseñar a avanzar en el Espíritu. Yo llevaba, hermano, 13 años ministrando y yo nunca en mi vida había dado ni un brinquito. Yo sentía el poder de Dios, pero no lo hacía. Y el Señor me dijo, te voy a enseñar a danzar en el Espíritu, te voy a enseñar a cantar en lengua. Yo dije, amén, Señor, lo que tú me enseñes yo lo quiero. Y a danzar, saltar o tirarme contra el suelo, si es en el Espíritu, gloria a Dios. Si es para edificarme a mí mismo, si es para llevar misión a otro, lo quiero. Aunque se le caiga la lengua a aquellos que siempre están criticando. Y apenas pasó el ayuno, yo salí y ministraba a los que trabajan conmigo todos los días. Cuando un día mientras ministraba, el Señor me dijo, danza. Y yo me asusté, yo dije, ¿cómo va a ser eso? Si yo no sé. Y me dijo, danza. Bueno, hermano, yo traté. Y cuando traté, le pisé los dedos a uno que estaba al lado mío. Y sentí el Espíritu como me dijo claramente, me dijo, qué torpe eres, pero verás mañana lo que hago contigo. Y al otro día, hermano, cuando el Espíritu me dijo danza, yo di el mismo brinquito. Y salí que no toqué a nadie. Aquello era como una gracia y una agilidad que yo me quedé asombrado por todo el salón. Y yo dije, Señor, ahora sí que tú me enseñaste. Diversidad de manifestaciones del Espíritu, diversidad de movimientos del Espíritu, pero todo para el bien común, todo para edificación, todo para bendición. Bueno, ¿qué pasó cuando yo danzaba? Que todos los hermanos caían en bendición. Era edificación común, era el bien común. Al yo danzar, yo veía que cerraban los ojos los hermanos y empezaban a hablar en lengua. Que sí, que aquel movimiento que parecía una cosa loca quizás para la gente carnal, traía bendición a todos los hermanos. Y cuando Dios me toca la campaña para danzar en la plataforma, caen en bendición cientos y miles de personas. Y siente la bendición del Espíritu montones de personas. Porque eso es para el bien común, no es para llevar un show. El show lo dan en el cabaret, aquel danzarín del diablo allá. Yo ni en el mundo bailé bien. Gracias a Dios por eso. Pero esto ahora es por el Espíritu, para el bien común y para edificación nuestra. Pero cuando yo lo hago, siento la bendición de Dios. Y siento lenguas especiales que salen, que no las puedo parar. Porque en el segundo que el Espíritu de danzar se manifiesta en mí, yo no puedo hablar en español, tengo que hablar en lengua. Y lenguas a una velocidad y tan rara, cuando yo lo doy en la grabación, digo, Señor, ¿pero qué era eso? Que viene en esa manifestación. Son manifestaciones del Espíritu. Diversas manifestaciones. Se ha glorificado el nombre de Dios. Y poco tiempo después, mientras cantábamos un coro en el escuadrón allá abajo, cantaba todo el mundo, el Espíritu me mostró, cántalo en lengua. Y yo traté y notaba que el asunto era medio raro y que yo no tenía ligereza, pero traté, y volví y traté, porque no lo decía que lo hiciera. Y de momento sentí que venía una fluidez, hermano, tan maravillosa, y una acentuación tan precisa. Porque si tú tratas de hacer y haces lo que Dios te da, y empiezas a usar lo poco que Dios te da, en lo poco tú eres fiel, en lo mucho Él te pondrá. Y entrarás en el gozo de tu Señor. Alabado sea Dios. Es cuestión de pedir, hermano, y tener entendimiento de las cosas de la vida y pedirlas, y clamar, y gemir. Y Dios se manifiesta, porque el Dios de nosotros es un Dios espiritual. Y quiere que vivamos una vida espiritual, saturado de las bendiciones y las manifestaciones de Él. Sea bendito el nombre de Dios. Quiere decir que el apóstol más grande que podemos encontrar en la Biblia, que es Pablo, hablaba más lengua que todos los corintios.
Y hoy hay evangélicos que dicen, no quiero eso, eso era para los apóstoles, eso era para aquel, eso está en el cuerpo de Jesucristo, eso es una señal que seguiría a los creyentes, y además de la señal, un don del Espíritu Santo. Y fíjense, no es el más chiquito, porque hemos estado un buen rato en esto solo. Si fuera el más pequeño de los dones, hubiéramos acabado hace rato. Es un don que es como un trampolín para lanzarte a ti a los demás dones. Porque al tú hablar en lengua por hora te edifica a ti mismo. Y a lo mejor viene la unción para milagro ahí. O a lo mejor viene el don de fe. O a lo mejor viene cualquiera de los demás dones. Por la oración en lengua que estás haciendo por hora diariamente en tus periodos de oración. Por eso, hermano, que el cristiano no puede ser carnal. Ni puede ser mundano. No hay tiempo para eso. Tenemos que orar en abundancia. Y darle tiempo al Señor para que trabaje con nosotros. ¿Cómo puede Dios edificarlo, bendecirlo, llenarlo de todo lo que Él quiere si usted no le da varias horas de oración diaria? Mire, hermano, anoche yo sentí ira de Dios por dentro cuando llamé al pueblo a orar. Porque todas las noches el Señor me muestra, mira cuántos no alzan la mano, mira cuántos no participan, mira cuántos son indiferentes, mira cuántos no les importa. Y yo miro y me callo. Pero cuando anoche sentí la ira de Dios para que lo tirara para afuera, lo tiré. Porque hermano, el cristiano que no puede participar ni en media hora de oración por las almas, es un inconverso de una iglesia pentecostal. Es sencillamente, hermano, un poco de carne y hueso sentado en una silla aplaudiendo de vez en cuando. Mi alma te alaba, Jehová. Porque ahí entra algo más grande que las lenguas y es el amor. Si no tiene amor no conoce al Señor. O tenemos que estar adelante, hermano, estar de cabeza, como más podamos, en la batalla del Señor. Y en estas batallas por una campaña como esta, usted prometió media hora, empieza a alabar, y cuando empieza a orar, empieza a alabar, y ore con entendimiento, y ore en lengua, y siente la bendición de Dios. Y cuando usted se para, usted ha conseguido muchas bendiciones, pero usted sale edificado. Sea bendito el nombre de Dios. En la ley está escrito, fíjense, hermano, que aún desde los días del profeta Isaías, y no vamos a buscar ahora mismo el texto, pero si lo quieren apuntar, lo apuntan, Isaías 28, verso 15, dice, en la ley está escrito que en lenguas extrañas y por otros labios hablará ese pueblo, ni aún así me oirán, dice el Señor. El profeta Isaías profetizó y dijo que en otras lenguas hablará este pueblo, y se cumplió en Pentecostés, cuando por primera vez hablaron en otras lenguas y 3.000 se convirtieron al oír el milagro de la lengua. Que ha glorificado el Señor Jesucristo. Y ustedes pidan a Dios con entendimiento, que cuando yo hable en lengua, Señor, dame en lengua, que haya gente que las entienda, para que haya una maravilla y se convierta la persona. Dame en lengua que algún impío extranjero que venga las oiga y las entienda. En una ocasión había un judío que tenía muchas dudas. Yo no creo esto, eso de Cristo no puede ser. Pero tenía temor y tenía inquietud, y se fue un día a un sitio que estaban orando, y se arrodilló allí a ver si hay algo que tiene que mostrar. Y salió una hermana hablando en hebreo, y le habló hasta del mal que se iba a morir si no se arrepentía. En un hebreo tan perfecto que él estaba asombrado. Y él dijo, cuando terminó la hermana se paró y la tocó. Le dijo, ¿dónde usted aprendió a hablar hebreo? Y ella lo miró asustada y le dijo, ¿yo aprendí qué? Yo hablo español y malo y apurado. ¡Alabado sea Dios! Español es español boleta que hablamos en Puerto Rico. Llegamos a la República y no se entienden a veces. Sea bendito el nombre de Dios. Se quedó asombrado el hombre y se convirtió al Señor. Porque el Espíritu le habló por esa hermana en un lenguaje extraño. Sea bendito el Señor Jesús. Promesa desde los días de Isaías, que se cumpla en nosotros el Israel espiritual. Sea glorificado el nombre de Dios. De manera que el don de lenguas es para señal no a los creyentes, sino a los que no creen. Se habla en lengua y la señal de sus lenguas para los incrédulos, para los pecadores, a los que se edifica usted mismo. Porque usted está orando, hablando con Dios. Bendecido el nombre de Jesús. Añade en el verso 26, ¿qué haremos entonces, hermano? Ahora estamos en el orden del culto. Dice que ahora pasamos de la edificación personal mía, yo orando, que debo orar con entendimiento y orar en lengua, a las lenguas en el culto. Por ejemplo, ahora estamos en un movimiento de enseñanza de la palabra.
¿Qué hacemos ahora en cuanto a las lenguas? Miren lo que dice aquí. Dice, si alguno habla en lenguas, que sean 2 o 3 por turno y que uno interprete. Pero si no hay quien interprete, cállese en la iglesia, pero hable consigo mismo y con Dios. Y eso hay que enseñarlo con mucho cuidado, porque si usted que está ahí ahora, cae el Espíritu de Dios sobre usted y usted siente el impulso de hablar en lengua, usted no las impida, háblelas consigo mismo y con Dios, y al mismo tiempo con sus orejitas naturales está oyendo lo que se está hablando aquí. Y usted se edifica a sí mismo, porque si el Espíritu de Dios cayó sobre usted y le impulsó a hablar en lengua, el Espíritu sabe lo que hace. Ahora usted está adoctrinado para saber que usted no se va a poner a hablar en lengua ahora en voz alta, porque va a interrumpir la enseñanza. Y si no se adoctrina en eso, ustedes ven que en ocasiones se está enseñando la palabra y salen 4 o 5 pentecostales hablando en lengua y interrumpen todo y dañan todo. Y si yo estoy enseñando, me paro seguido y digo, ¿quién interpreta? Y los mando a sentar a los 5. Uno nada más, parece uno y habla las lenguas. Uno. Porque eso es lo que me enseña la Biblia. Y cuando empieza a hablar la lengua y termina, ¿y quién interpreta? Nadie interpreta, pues no hable más nadie nada. Ahora, cuando le digo también, pero cuando sientes impulso, hablo calladito. Porque ahora mismo enseñando aquí, yo estoy hablando en lengua de mi pensamiento. Ahora mismo. En el segundo que me callé, yo hablé en lengua de mi pensamiento. Y usted no lo lleva. Y ahora mismo mientras me callé, yo estaba hablando en lengua de mi pensamiento. Mi alma te alaba, Jehová. Ala, Cristo, calla, aquí, acamanza. Bendito sea Jesús. Y si en la enseñanza se te impulso de unas lenguas, como sentí ahora, las hablé. Y sigo enseñando. Eso no interrumpe la enseñanza, pero esa lengua puede ser una oración, un clamor a Dios que va a traer bendición aquí. Y si el poder cayó sobre usted allá en aquella esquina, usted habla en lengua bajitito, porque esas lenguas pueden estar intercediendo para que Dios me dé algo que el pueblo necesita. O para que Dios, en alguien que está ahí con el corazón medio endurecido, se lo ablande. O para alguien que no está entendiendo y le ponga entendimiento. Es decir, que usted no impida nunca hablar en lengua. Pero haga las cosas con el entendimiento de Dios, en el orden de Dios. Y el orden de Dios, si viene las lenguas ahora, es que usted las hable consigo mismo. Y con tal sabiduría que usted oiga también lo que se está hablando. Yo he visto a veces un predicador predicando el mensaje. Y personas ahí en el altar de rodillas orando y hablando en lengua. Eso no es de Dios. El Dios mío es un Dios de orden. Si el orden es el mensaje, esa persona debe estar oyendo el mensaje, no orando ahí. Hay momentos para orar y hay momentos para oír la palabra. Y hay momentos para reír y hay momentos para llorar. Y hay momentos para saltar, porque también saltar en el espíritu es parte del culto. Y Dios quiere hablar de esa persona y edificarlo, y Él lo impide, porque ahora va a orar. A orar en el desorden de Él. Tenemos que ordenarnos, porque Dios es un Dios ordenado. Sobre eso vamos a ver algo más aquí ahora, pero vamos a ver la interpretación clara del asunto para que no lo cojamos mal tampoco. Porque hay gente que coge ciertas cosas de la Biblia para ellos arruinarse espiritualmente. Quiere decir que Pablo dice claro que en el culto, cuando vamos aquí a reunir la iglesia para predicar, que vamos a hablar y vamos a enseñar, y vamos a edificar toda la iglesia juntos. Si hay lengua, háblela uno primero, y alguien interpreta, porque ahí Dios le va a hablar a la iglesia. Otro, y otro interpreta. Eso es como si fuera profecía prácticamente en esta forma. No es que sea profecía, pero hace el mismo beneficio, edifica a la iglesia. Ahora, en el momento del culto, en que estamos enseñando, dice que Pablo está refiriéndose a un culto en el cual se va a enseñar, porque él está hablando de enseñanza arriba, que dice, no voy a enseñar en lengua, enseño con entendimiento. Pero en ese culto hay un momento para dar oportunidad de que se hable en lengua. Hay un momento para dar oportunidad de que alguien traiga un testimonio, de que alguien traiga una revelación, de que alguien traiga lo que el Espíritu quiere traer para la iglesia. Cada cual en el orden de que todo el mundo oiga y se edifique. Hoy en día yo he visto en algunas iglesias, en el momento en que se está haciendo una actividad de la sociedad. Oigan esto bien, hermano, no estoy criticando, sino hablando, enseñando algo, porque yo lo he visto y está mal. Y mientras la persona está trayendo una cuota de la sociedad, yo no digo que eso esté mal. Voy a decir claro lo que está mal. Cada uno dice un verso de la Biblia.
Y la palabra de Dios limpia y santifica, y la palabra de Dios es pan del cielo, y la palabra de Dios es parte de fe. Y así que eso es importante ese texto. Pero como yo he visto, viene con su vellón en la mano, caminando casi por el pasillo, viene a toda velocidad como si eso fuera cualquier cosa, gritando el texto o entre los dientes hablándolo, puso allí y se sentó. Nadie oyó el texto. Vino acá, lo habló ahí, y mientras lo habló ahí habían 5 hablando allá en una esquina. Eso es una falta de respeto a la palabra de Dios. La palabra se habla para enseñar, para edificar, para redarguir. No es un entretenimiento, ni es una basura para usarlo en esa forma. Eso es un desorden espiritual. Siento la presencia de Dios. Acá sí estamos allá. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Jehová. Y cuando se habla un texto de la Biblia, si el que está al frente de la iglesia nota que no lo oyó alguien, debe parar a la persona un momento, párese ahí, hable eso claro, bien alto, y usted que está hablando allá, cállese la boca. Que la casa esta no es casa de conversación, es casa de oración, es casa de enseñanza. Corrija con autoridad, hermano, y en el espíritu, con el amor de que se edifique. Porque si no se hace eso, entonces la gente sigue en ese desorden. Eso da miedo, porque en el ejército de la tierra, el que se deslice en la disciplina, lo meten inmediatamente a la prisión. Si le dan este golpe, también se descuida. En este ejército tiene que haber más disciplina. Disciplina con amor, pero disciplina de cetro de hierro. Porque este es para vida o muerte, este ejército de nosotros. Esto no es cuento. El que entró aquí es porque quiere vida. Y tiene que estar muy atento a todo. Porque está buscando vida y peleando por vida. Mi alma te glorifica, Señor. Sea glorificado el nombre de Dios. Quiere decir que en cuanto al culto, las lenguas pueden tener su manifestación para edificar la iglesia, porque estamos hablando de un culto en que la iglesia se va a edificar. Ahora, primero hablamos del periodo de oración tuyo, en que tú te vas a edificar. Que nadie te puede decir que hable la lengua bajito, y habla como sienta hablarlo, como más te goce. Gózate en el Señor, sea glorificado el Señor. Ahora, no te vas a gozar a costa de escandalizar a los demás, ni te vas a gozar a costa de interrumpir los demás, ni te vas a gozar a costa de impedir que otros se edifiquen. Eso no, porque si estás predicando, tú no vas a poder hablar en lengua a tu boca ahí, que el que está al lado no puede oír el mensaje. Tú la hablas bajitito, contigo mismo te edificas, y los demás siguen oyendo el mensaje, con entendimiento, en el orden de Dios. Estás orando por la noche en tu hogar de madrugada, y viene el impulso de las lenguas, háblala. Pero no la vayas a hablar a un volumen que despierta a los vecinos y llaman a la policía y te metan a la casa hablando en lengua. Porque son sabiduría y entendimiento de Dios. Háblala bajito, pero con autoridad, con fuerza. Porque cuando oramos, hermanos, hay que poner todo lo que tenemos en oración. La oración no es un cuentecito, la oración es una batalla espiritual contra el diablo. Y tenemos que poner todo lo que tenemos. Pero el volumen de la lengua no es lo más importante. Si le quiere dar volumen, hay momentos que se puede hacer. Pero hay momentos que uno tiene que controlar el volumen. Que ha glorificado el nombre de Jesucristo. Porque podrían escandalizar a los demás. Y Dios no quiere que escandalicemos. Dios quiere que nos edifiquemos. Que nos llenemos a nosotros de Dios. Sea bendito el nombre de Jesús. Siguiendo ahora la última parte sobre esto. En el verso 39. Así que, hermanos míos, aspirad a la profecía. En cuanto a las lenguas, no lo impidáis. Piensen en eso. Si usted está hablando en lengua ahí, en voz alta, y me interrumpe a mí. Mire, hermano, yo voy allá calladito y le digo con amor en un oído, baje el volumen, para que los demás puedan entender y oír. Pero siga hablando bajitito, porque yo debo impedirle. O si lo digo desde aquí, hermano que está hablando en lengua alta, baje el volumen, para que se edifique usted mismo, siga hablándola, no las impida, hable bajitito, que a lo mejor esas lenguas están orando a favor mío. Yo no voy a interrumpir la oración a favor mío. O algo a favor de la actividad que estamos llevando a cabo. Quiere decir que, dice aquí esto último, hágase todo pues honestamente y por orden. Esa última parte, gente carnal, sin conocimiento de la cosa del Espíritu, la coge para criticar a los pentecostales. Cuando levantan las manos todos al cielo, empiezan a alabar a Dios todos a la vez.
Mira a esa gente desordenada, que la Biblia dice que se haga todo en orden. Eso es un desorden. Mentira del diablo, eso no es un desorden. Eso es el orden del Espíritu. Alabar a toda boca a todo el mundo unánime en ese momento. Hágase todo en orden. ¿Qué orden? El orden del Espíritu. No es cuestión de que estén calladitos ahí, el orden escolar. No, no estamos hablando del orden escolar, estamos hablando del orden del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo dice, de pie todo el mundo, unánime, alabar todo el mundo, se forma un escándalo, pero eso es un escándalo en el orden del Espíritu. Eso sucedió en Pentecostés. En el orden del Espíritu todos hablaron en lengua a toda boca, y la gente corrió a ver el escándalo y se convirtió en 3.000. Porque en el escándalo del Espíritu se convierte la gente. Mi alma te alaba, Jehová. Ahora, si en el momento que estamos enseñando la palabra, se paran 5 o 6 a alabar a Dios a toda boca, eso está fuera del orden del Espíritu. Yo tuve una vez una situación en una iglesia en Puerto Rico, que se llama como se llame, y cuando yo fui a hacer el llamamiento, y el Espíritu me mostraba que había 12 o 13 almas allí que se iban a entregar, y que eran tan importantes para Dios, en ese momento empezaron a hablarme en lengua a toda boca como 25 hermanos. Y yo no podía llamar. Y los pecadores allí, a punto de irse, nadie los entendía lo que estaban hablando. Y yo no podía. Y tuve que esperar y esperar. Y dije, mira, Dios, Señor, cállalo. Corta la lengua y después yo por eso la pongo otra vez. Haz algo. Y yo gimiendo a Dios. Y siguieron. Cuando se cansaron, que ya no aguantaban ni la garganta, se callaron. Entonces yo no llamé a los pecadores, los destiné primero a ellos. Dije, hermano, ustedes han interrumpido un llamamiento. Si no se convierten en aquellas personas que deben mostrar que tienen que venir inmediatamente al altar, ustedes son los culpables. Porque yo iba a hacer un llamamiento y el orden del Espíritu era llamar a los pecadores. Usted sentía el impulso de hablar en lenguas, ¿por qué no llegan esos 25 hablando bajitito que le intercedían a favor de esa gente? Se deben interrumpir. Le han dado una oportunidad de 25 minutos al diablo y ya no se gente de aquí. Lo puse de nuevo en el nombre de Jesucristo. Porque, hermano, es inconcebible que algo tan elemental como esto, 25 hermanos pentecostales, no lo sepan, hermano. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Y para qué la escuela bíblica entonces? Es para enseñar la Biblia. ¿Pero qué cosas se debe enseñar primero? Las cosas del Espíritu primero. Porque Pablo dice, en las cosas del Espíritu no seáis ignorantes. Primero, antes que enseñar en las escuelas bíblicas los testimonios de Moisés y de Isaías y de Elías y las cosas que son preciosas del Antiguo Testamento, primero hay que enseñar estas cosas espirituales para que el pueblo sea un pueblo poderoso en las obras de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Sea glorificado el nombre de Dios. Eso que en la enseñanza de la escuela bíblica, hermano, y digo esto por el Espíritu, y lo digo con la autoridad de Dios, no es cuestión de ceñirnos un bosquejo hecho para un año, es cuestión de ceñirnos la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede tener para hoy una enseñanza, y algo que se hizo 2 años atrás, viene a ocupar el sitio de lo que el Espíritu de Dios tiene para la iglesia en ese día. Alay, kiakalasta, aquí, camandra, aquí. Mi alma te alaba, Jehová. Y así dice el Espíritu Santo a los pastores. Mire, pastor, usted tenga la enseñanza que nos da por un año, usted tenga todo lo que usted tenga en la mano, amén. Pero no use nada si Dios no se lo confirma. Usted es la cabeza de la iglesia, usted es responsable a Dios. Usted enseñe lo que Dios le diga que enseñe ese día. Porque Dios sabe la necesidad del cuerpo que está ahí en ese día. Y Él sabe lo que necesita ser hermano. Usted enseñe lo que Dios le diga que enseñe. Y si ese día el patrón del librito tiene tal cosa, pero Dios le dice, de un estudio del bautismo del Espíritu Santo, mire, coge el libro y ciérrelo y échalo a un lado y dé lo que Dios le diga. Usted tiene que ser dirigido por Dios. Mire, Dios está cansado ya de bosquejitos hechos por hombres que no daron ni media hora. Para un año, un itinerario por un año. Como la carrera de caballo y hipódromo. Señor, reprenda al diablo. Los dirigidos por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Dios tiene que decirte y hablarte a ti. Tu pastor es la cabeza de la iglesia. Tú tienes que enseñarte a Cristo primero y después a los hombres. Y tienes que orar a Dios, Señor, ¿cuál es la enseñanza? La que está hoy en este librito, amén, de este. Ese librito tiene cosas buenas, edificantes.
pero hay que ponerlas en el orden del Espíritu. No es que no le dé la gana a nadie, ni la fecha que le dé la gana a nadie es prescribir. Hablo por el Espíritu de Dios y hablo con la seriedad de Dios. Que cuando habla serio no se ríe con nadie. ¡Alabado sea Dios! ¡Hasta la chica llama! Es tiempo de usar la sabiduría que Dios nos ha dado en el orden del Espíritu, no en el orden mío, no en el orden de aquel, es en el orden del Señor. Y usted cogió su librito para la escuela bíblica, agarre y aprieta contra el pecho y diga al Señor, dame el orden en que lo voy a usar. Y si tú me dices que no lo use, lo rompo y lo echo al zafacón. Y si me votan, me voy en el nombre de Jesucristo. Mejor es que te vote el hombre, no que te vote el Señor. Y para la chica yamba casuana. Varón de Dios que está frente a la iglesia, pastor, usted es la cabeza de la iglesia, usted es el ángel de la iglesia, usted tiene que ser dirigido por el Espíritu de Dios, respetuoso a su jefe mayor, obediente y humilde a él, pero primero obedeciendo a Cristo y después a aquel.